Bien, y saludo nuevamente para todos los alumnos del curso de IT Essential. Por favor, vamos a iniciar con el capítulo número 1 del curso. Quiero que ingresen a su plataforma de NetAcad, ¿sí? Ingresen a NetAcad, ingresen por favor al capítulo 1. Vamos a iniciar el capítulo 1 para que me puedan seguir. Ok. Si han estado por ahí leyendo tal vez ya la plataforma, y les pido también que vayan revisando, ¿sí? Quiero también que vayan revisando, que vayan mirando los temas, cada capítulo por allí. El curso, por ser virtual, es un poco difícil de repente manipular un computador, ¿ya? Por lo que vamos a utilizar simuladores, ¿ok? Me envía el link, me dice Paolo, el link, NetAcad, netacad.com. Ahí ingresas tu usuario con tu contraseña y vas a entrar a la pestaña donde dice Estoy aprendiendo, y ahí vas a ingresar al curso de licencia, ¿ya? A ver, déjame confirmar. Permítanme, por favor, un momento. Ahí está. Voy a confirmar si los han enrolado al curso. Ahora Paolo, uno de los alumnos, me dice que le envíe el link. ¿Ya? Bueno, el link es www.netacad.com. Ahí es donde van a ingresar con su usuario, de su correo. ¿Ya está, Paolo? Bien. Ok. Ingresamos a la pestaña de módulos, cada capítulo, y luego al capítulo 1. Ya está. Ok, a ver, entonces les decía que como el curso es virtual, ¿ya? En línea es un poco difícil manipular lo que es un computador. Para esto vamos a utilizar, más adelante yo les voy a estar enviando el link, por ejemplo, de este simulador que se llama IT Essential Virtual Desktop y Virtual Laptop, para cada cual en su capítulo, al cual pertenece. Ven aquí, es un tutorial de cómo vamos a usar las pestañas que tenemos, las tres pestañas de Learn, Test y el Explorar. Ok, nos dice para escoger, nos da dónde está nuestra alfombra antiestática, la pestaña de la que vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿no? para ingresar aquí a esta simulación de armado de computadora, ¿ya? Es una guía, ¿ok? De esta manera vamos a ir desarrollando el curso. Este link se los voy a enviar para que puedan descargarlo después con los encargados, y a sus correos les va a estar llegando, ¿ok? Entonces aquí miramos en introducción al curso un breve concepto de lo que es el curso en sí, lo que vamos a utilizar los simuladores, el Packet Tracer también, que es un simulador de red, ¿ok? Las prácticas de laboratorio, ojo con las prácticas de laboratorio, también son para que ustedes se guíen paso a paso, ya ustedes mismos lo van a poder realizar, está bien detallado. Vamos a ver ahora en el capítulo 1 unos cuantos ejemplos, ¿ya? Las evaluaciones, aquí también les dan un juego, por ejemplo, el Cisco
Aspire, que dice ahí, ¿no? Spike, Cisco, y el paquete tracer y los demás, ¿ya? Nos dice, mente abierta esta diapositiva. Un objetivo importante de Cisco Networking Academy es enriquecer al alumno, ustedes, a ampliar lo que sabe y lo que puede hacer. Ojo también que el curso es el curso básico intermedio de Cisco NetAcad, ¿sí? Este curso es, el objetivo es prevenir, ¿ya? Más que nada la prevención de daños que puedan ocurrir al computador. No es en sí reparar, porque nosotros no vamos a abrir el computador pues para soldar, no vamos a quitar un diodo, un condensador, no vamos a utilizar una estación de calor, por ejemplo, ¿ya? ¿Ok? Y pues recalcando otra vez, el curso es virtual, ¿ok? Nos habla también de las certificaciones, ¿ya? Aquellos que de repente terminando aquí el curso de IT Essentials. La organización CETIS también dicta los cursos de nivel avanzado, como son el CCNA, CCNP, ¿ya? Los demás cursos también que son cursos básicos, que uno se puede autoenrolar, también lo encuentran en la pestaña de NetAcad. ¿Sí? Al final, se les va a estar activando también los exámenes de simulación para la certificación internacional CompTIA a más, ¿sí? CompTIA Plus, para que ustedes puedan ir practicando, ¿no? Para los dos exámenes que son el 220-901 y el CompTIA 220-902. ¿Sí? Al tener estas dos, al aprobar estos dos exámenes, se les entrega obtienen su certificación internacional. Esto claro lo hacen en una certificadora como PersonView, ahí lo ven, ¿ya? Por último, nos habla aquí del técnico de campo, técnico remoto, técnico en reparación, a lo que uno apunta, ¿no? Estos tres casos, técnico de campo, el remoto y el técnico en reparación y mantenimiento. En este caso, pues es seguir de repente una especialización, ¿no? Aquellos de repente que también han llevado electrónica son los que están más en este campo, por ejemplo, de la reparación y mantenimiento. Como les digo, aquí no vamos a desarmar ni armar una placa madre, por ejemplo, o vamos a desarmar la, la fuente de poder, ¿ok? Lo que es el técnico remoto, el helpdesk, de repente por ahí alguno tiene de ayudar remotamente, ¿sí? A los demás tal vez, y el técnico de campo que es quien vaya al lugar, el área de soporte, por ejemplo, en las empresas, ¿no? ¿Ya? Aquí nos dan las ventajas de Cisco, entramos a las pestañas, visiten el Facebook de Cisco, ¿sí? Nos habla acá de la plataforma de NetAcad, Networking Academy, ¿sí? Se ve también cuando búsqueda de trabajo y ingresen para que puedan visualizar este, los links que se les comparte en cada una de las diapositivas de la plataforma. Empezamos entonces con el capítulo 1, introducción al sistema de computación. ¿Ya? Vamos a repasar. Aquí, vayan entrando a la plataforma. Ok, vamos a ver entonces. Bien, repito. Introducción a la computadora personal. Ok, nos habla aquí en la primera diapositiva del capítulo 1. Un sistema de computación consta de componentes de hardware y software. Hardware, lo que podemos tocar, y software, ¿no? Lo que no. El hardware es el equipo físico, por ejemplo, el gabinete, mal llamado CPU en general, ¿ya? Gabinete o case, ¿ok? El teclado, monitor, y pues el software, el sistema operativo, por ejemplo, vendría a ser,
software, ¿no? De lo que no, los programas, las aplicaciones, ¿eh? Eso es el software. Mm, Para, ¿sí? A mí no me salen las imágenes. No te salen las imágenes, Anderson, sigue escribiendo, de la plataforma. Está cargando de repente. Tienes problemas con tu navegador. Sigue escribiendo, yo te voy leyendo aquí mientras sigo con la clase, porfa. Lo vas diciendo. Bien, gabinetes. Mal llamados CPU en general, ¿no? Mal llamados CPU en general. Se llaman gabinetes, case, eh, cajas, ¿ya? No lo llamemos de ahora en adelante CPUs, porque el CPU es el microprocesador, ¿ya? Hay varias formas de gabinete, lo encontramos en horizontal, en torre completa, en torre compacta, por ejemplo, ¿ya? Todo en uno, que vendría a ser la all-in-one, aquí, ¿ya? Es donde se van a almacenar los componentes, como la fuente de poder, la placa madre, la memoria RAM, dentro de ella, ¿ya? Por lo general son de plástico, acero, aluminio. Ahí está, depende de lo que querramos adquirir. Permítanme que estoy escribiendo. A ver, Anderson, ¿en qué pestaña te ha salido ese mensaje que me dices? ¿En qué pestaña te ha salido ese mensaje que me envías? A ver, dime. Sígueme escribiendo para ir leyendo. Un mensaje de la misma plataforma. Está normal. ¿Ya? Ah, ya. Entonces tienes problemas cuando vuelve a cargar, a ver, actualiza. Tienes problemas con el Flash Player de repente de tu navegador. Bueno, intenta con otro navegador, de repente con el Explorer. ¿Sí? Fuentes de alimentación. ¿Ya? Dentro del case vamos a instalar, por supuesto, la fuente de alimentación. Vamos a empezar por aquí. La que es la que nos le va a dar energía a los componentes internos que vamos a tener dentro. ¿Ya? Aquí encontramos las formas, las ATX, que son las estándar, ¿no? Que ya están, pues, siempre las que nos van a vender de ahora en adelante son esa forma, ¿ya? O las ATX 12 voltios, que son para unas computadoras más sofisticadas. Este es el navegador. Sí, ya. Solamente con su navegador cambia el navegador para que les pueda aparecer, ¿ya? Ok, vamos a encontrar los conectores. Los conectores los vamos a ver al momento que vamos a utilizar el virtual desktop, ¿ya? Aquí miramos un breve concepto de lo que podemos entender eh, sobre el voltaje de la fuente de alimentación. Nos habla del voltaje, corriente, la resistencia y la potencia. Todo conceptos mínimos, nada más para conocimientos en general. Como les digo, no vamos a manipular en sí la fuente de poder, porque tampoco está, pues, recomendado que se abra la fuente de poder. No recomienda. Miren, hay condensadores que tienen carga, así la fuente no se haya utilizado en buen tiempo, ¿no? Que pueden ser, pues, que pueden perjudicar a uno mismo, ¿ya? Hay fuentes que tienen un switch, ¿ya? Que hay que primero encender ese switch para que pueda prender el computador, ¿ok?
Hay una práctica de laboratorio, así van a venir las prácticas de laboratorio, perdón, para que lo puedan verificar, se puedan guiar, ¿ya? No es obligatorio que la realicen, solamente es para que les pueda guiar a ustedes, ¿no? Ahí paso a paso, luego les van a aparecer actividades, ¿no? Las placas madre, también conocida como la placa del sistema o placa principal, ¿no? Vemos aquí la diapositiva, como es así limpia, por decirlo así. La placa madre, es una placa de circuito impreso. Vemos aquí los circuitos y es pues donde vamos a alojar el procesador, el CPU, la memoria RAM, paneles de expansión y un conjunto de chips, ¿ya? Cuando vemos aquí, están los modos de memoria RAM, procesador, paneles de expansión, por ejemplo, ¿ok? Aquí volvemos a verlo. Encontramos al puente norte, que es un conjunto de chips, el puente norte y el puente sur. En este caso el puente norte es el que controla el acceso de la velocidad a la RAM y a la tarjeta de video, ¿ya? También controla la velocidad a la que el CPU se comunica con todos los demás componentes de nuestro computador, ¿ya? Y el puente sur es el que permite la comunicación de la CPU con los dispositivos de menor velocidad, como por ejemplo los discos duros, el puerto de bus serial universal, USB como lo conocemos, con la BIOS también, la vamos a ver más adelante, y las ranuras de expansión. ¿Okay? El factor forma, aquí está de la placa madre, las ATX, las micro ATX, aquí nos muestra las medidas, ¿no?, de cada una de las formas. En el caso de la CPU, ¿ya?, encontramos aquí dos arquitecturas. La PGA, como está en la figura 1, es la arquitectura de los pines, se encuentran en la parte inferior del procesador, aquí, como ustedes lo pueden ver, ¿ya? Y la arquitectura de LGA, donde los pines se encuentran en el socket, aquí, y no en el procesador, ¿ya? Nos dice aquí el concepto: en tanto la placa madre se considera la médula de la computadora, la unidad de procesamiento central, CPU, se considera el cerebro, ¿no? En términos de capacidad de computación, la CPU, a veces llamada procesador, también, lógico, es el elemento más importante del sistema de computación, ¿no? Vamos a ir instalando esto más adelante en el armado de PC aquí en el capítulo 3, utilizando el virtual texto que les he hablado, ¿ya? En cuestión de los sistemas de refrigeración, vamos a encontrarnos aquí con el sistema de refrigeración, los ventiladores, ¿ya?, con los disipadores. Aquí lo pueden ver, está un disipador y encima el ventilador, que esto vendría instalado sobre el socket del CPU, ¿no? El sistema de refrigeración para la tarjeta gráfica también, su propio ventilador para solamente la tarjeta gráfica, ¿ya? Nos dice aquí el concepto. Hay una parte interesante por aquí, espérenme, déjenme buscarlo. Estos sistemas son más sofisticados, claro que sí. Refrigeración de agua para los gamers, ¿no? Las computadoras que utilizan los gamers son los que están más tiempo prendidas, tienen componentes más sofisticados y todo eso, ¿ya? Nos dice acá para ver una animación, damos clic para que puedan ver una animación de cómo está un sistema de refrigeración. Déjenme buscar lo que está en esta diapositiva. No. ¿Ya? En el caso ahora de las memorias, la memoria ROM, una computadora, analizamos el concepto, posee diferentes tipos de chips de memoria. Sin embargo, todos los chips de memoria almacenan los datos en forma de bytes, ¿ya? Un byte es una agrupación de información digital y representa la información como letras, números y símbolos.
Específicamente, un byte es un bloque de 8 bits almacenados como ceros o unos, ¿ya? En este caso, encontramos la memoria ROM, la memoria de solo lectura, ¿ya? Que se ubican en la placa madre y otras placas de circuito, y contienen instrucciones a las CPUs que se puede acceder de forma directa, ¿ya? En este caso, encontramos la ROM, la chip de memoria de solo lectura. La información se escribe en el chip, no dice ROM, cuando se fabrica, ¿ya? Un chip de ROM no se puede borrar ni volver a escribir, y ya pues se considera ahora obsoleto, ¿ya? En estas arquitecturas más modernas, eh, por ejemplo, encontramos la EEPROM, ¿ya? Es la memoria programable de solo lectura, borrable eléctricamente. La información se escribe en el chip EEPROM, nos dice, después de que se fabrica. Los chips EEPROM también se denominan ROM flash, ¿ya? Y se puede borrar y volver a escribir sin necesidad de quitarlo de la computadora, ¿no? La comparación pues de la arquitectura ROM, en este caso sí se puede eh, borrar y volver a escribir, ¿ya? La memoria RAM, la que vamos a utilizar nosotros para, por ejemplo, que se nos haga más fácil la, abrir las aplicaciones, nuestros navegadores, nuestros eh, procesadores de texto, tal vez, que nosotros utilizamos, ya, para que se van almacenando. Por ejemplo, vamos a entrar al administrador de tareas, y acá tengo, vamos a ver en rendimiento, aquí está mi memoria, lo que estoy usando. Voy a abrir YouTube, a ver, voy a abrir YouTube por acá. Miren cómo voy cargando mi memoria. Subió, sigo cargando mi memoria. Miren, yo voy a llegar a 4. Sigo cargando mi memoria RAM. Y así. Entonces, es un componente muy importante de mi computador para yo poder estar tranquilo utilizando mis aplicaciones. La memoria RAM es el área de almacenamiento, ¿ya?, de trabajo temporal, de datos, programas a los que se accede, a los que accede la CPU, como les he dicho. Si tenemos más memoria, obviamente que vamos a tener más espacio y vamos a navegar, vamos a hacer nuestras cosas, nuestro computador más tranquilos, ¿correcto? ¿Siguen escribiendo? Sí. Bien. Okay. Acá nos dan el consejo, miren, agregar más RAM en una computadora mejora el rendimiento del sistema. Por ejemplo, más RAM aumenta la capacidad de memoria para mantener y procesar programas y archivos. Bien, claro. Aquí nos dan los tipos de memoria RAM, ¿ya? Cuando la más actual es la de DDR4, por la velocidad, por menos potencia, y todo lo que abarca ya lo que es las arquitecturas modernas, ¿no? Estos son los tipos de RAM, los tipos de memoria de almacenamiento de trabajo temporal, ¿no? Módulos de memoria. Eh, la RAM las RAM que tenían las primeras computadoras en la placa se instalaban en forma de chips individuales, nos indican una forma antigua, ¿ya? Los chips de memoria individuales, denominados chips de paquete de aerolínea, el TIP aquí, eran difíciles y solían también aflojarse, ¿ya? Luego, arquitecturas de los módulos de memoria se han pasado a SIM. Las memorias DIMM, que son las actuales, ya estos módulos los encontramos pues en los DDR3, DIMM, DDR2, ¿no? Los más comerciales, por así decirlo. Aquí nos da la cantidad de pines que tienen, y las SODIMM, que son para los módulos de las computadoras portátiles, las laptops, ¿ya? En el caso de la memoria caché, es la memoria caché interna, ¿no?, que se integra en la CPU. La L1, la L2 es una caché externa que estaba también en la placa madre cerca de la CPU. En la actualidad esta también está
en la CPU. Y la L3, la caché L3, se usa en algunas estaciones de trabajo y CPU de servidores de tecnología avanzada. Arquitecturas también de memoria caché. Y luego los errores de memoria. Aquí vemos la memoria sin paridad, que no revisa los errores de la memoria. Ya, las verificaciones de errores que se producen cuando los datos no se almacenan correctamente en los chips, ¿sí? Y la empresa utiliza estos métodos en su lenguaje, claro que sí, para detectar y corregir los errores de la memoria. La SC son los que utilizan, por ejemplo, los servidores más grandes para que puedan verificar. Son supercomputadoras que utilizan este proceso para detectar los errores, ¿no? La memoria con código de corrección de errores nos dice puede detectar errores de varios bits y corregir errores de bits individualmente en la memoria. ¿Okay? La tarjeta de adaptador y ranuras de expansión. Encontramos aquí adaptador de sonido, NIC, adaptador write, adaptador de video, ¿no? Encontramos también acá las ranuras de expansión antiguas como las PCI, y las más modernas las PCI Express que se utilizan actualmente, ¿ya? Aquí nos dan también las mini PCI para las portátiles, PCI X, que es una versión actualizada de la PCI, ¿ya? Que utiliza de 32 bits, ¿ya? Pero la que se utiliza actualmente es la PCI Express. Ok, esto nos detalla sobre cada uno de los adaptadores, sobre el adaptador de red inalámbrica, adaptador de video, conceptos de cada uno para ir revisando, ¿no? En los dispositivos de almacenamiento encontramos el disco duro, las unidades ópticas, los discos de estado sólido y las memorias flash USB, ¿no? Mal llamadas USB porque son pendrives, ¿ya? O flashes externas. Encontramos, como podemos ver aquí en la diapositiva 1, y en la diapositiva 2 nos dan las descripciones de los medios ópticos, ¿sí? Como el CD-ROM, el CDR solamente para grabar una vez, DVD-ROM, DVD-RAM, el Blu-ray también, cada uno de los conceptos. Aquí, por ejemplo, el disco duro, nos dice, son dispositivos de discos magnéticos tradicionales que se han utilizado durante años. Son los discos que de repente todavía tenemos, que hacen un poco más de bulla, ¿no? A comparación, por ejemplo, de las unidades de estado sólido, estas unidades utilizan chips de memoria no volátiles para almacenar datos, ¿no? Son silenciosos, ¿no? En la unidad híbrida, por ejemplo, es una combinación del disco sólido y el, el disco duro normal, y se llama SSHD, ¿no? Las unidades ópticas, las CDs, DVDs, las unidades en cinta, que se utilizan con mayor frecuencia, ¿no? Dice, para archivar datos. La unidad de cinta utiliza un cabezal magnético de lectura y escritura. Hablamos aquí, por ejemplo, en los disquetes que utilizábamos también antes, ¿no? Para recordar un poco. Y las unidades de memoria flash, como las hemos visto aquí. Pues, memorias que también utilizan, al igual que los discos de estado sólido, unas piezas a ver, unas piezas de chips, ¿no? No, que no hacen bulla, como les dije, a comparación de los discos duros normales, ¿ya? Los chips de memoria, acuérdense. En el sistema RAID, en interfaces de dispositivos, vamos a encontrar, nos hablan aquí de los discos duros y los discos de estado sólido. Se conectan a menudo a la placa mediante conexiones SATA, seriales AT.
¿Ya? Estos discos duros se conectan a la placa madre mediante un conector de datos de 7 pines. Aquí vamos a verlo también cuando instalemos cuando utilicemos el simulador, perdón, para poder conectar este cable de datos del disco duro a la placa. ¿Ya? Aquí nos dan la conexión de disco duro USB portátil, nos muestran los tipos de conectores USB. Aquí nos muestran un ejemplo del USB-C. Los, los tipos de conexión, por ejemplo, el más actual, ¿no? El 3. O el más utilizado, ¿no? 3.0, el 3.1, ¿no? Que se compara con la velocidad, pues, de utilizar. Y también el metraje de cable que podemos utilizar como máximo para que pueda haber esta conexión, ¿no? Ese es el ancho de banda al igual que acá, pero en gráfico, ¿no? Y la comparación de niveles RAID, a ver, el, el cuadro, ¿no? La cantidad mínima de unidades nos dice 0, descripción, creación de bandas de datos sin redundancia, y las ventajas, mayor rendimiento. Desventajas, en la comparación de los niveles, aquí no hay protección de datos. Si una unidad tiene errores, el resultado es la pérdida total de todos los datos. ¿Ya? Aquí permíteme un momento. Aquí está. Los dispositivos, nos dicen, de almacenamiento también se pueden agrupar y administrar para crear grandes espacios de almacenamiento con redundancia. Esto se refiere a RAID, ¿ya? Para hacerlo, las computadoras pueden implementar una tecnología de matriz redundante de discos independientes, por sus siglas RAID, ¿ya? Y esto proporciona un método para almacenar datos en varios discos duros para obtener redundancia y mejoras en el rendimiento. Para un sistema operativo, una matriz RAID aparece como un disco, ¿ya? Para utilizarlo de esta forma. Estos términos, que vamos a ver, como por ejemplo paridad, es que detecta errores, la creación de bandas de datos, es la que escribe los datos en varios discos, y la replicación de discos almacena datos duplicados en una segunda unidad. Ahora va a aparecer una actividad por acá más adelante para que puedan guiarse de lo que es este concepto, ¿no? Los puertos y cables de video, el DVI, que lo vamos a ver también en el simulador, ¿no? El DisplayPort, el mini HDMI, ¿no? Que lo conocemos, ¿sí? Cables antiguos, como el VGA, el RCA también de audio, todo está, estos conceptos aquí, ¿no? En cada una de las diapositivas. A ver. Seguimos con otros puertos. Los puertos antiguos PS2 de teclado y mouse, perdón, ¿ya? Los conectores de audio y puertos de juego, tarjetas adaptadoras, puertos de audio, aquí están, entrada de línea, entrada de micrófono, la salida, la entrada auxiliar, de que uno conecta, pues, ¿no? Ese cable punto a punto que conocemos, ¿ya? Y los cables de conectores de red. ¿Okay? Bien, ¿qué más hay por acá? Los cables de datos que hemos visto en la diapositiva anterior, que revisamos. Estos cables vamos a ir también viéndolos uno por uno cuando utilicemos el simulador que les he dicho. Por ejemplo, aquí, ¿ya? Voy a conectar los cables. Por ejemplo, este cable SATA que acabamos de ver en la diapositiva, y mi cable SATA va a mi disco duro, cable de datos, ¿ya? Vamos a verlo luego. También hemos visto el cable, perdón, el cable de monitor. Ahora acabamos de ver un cable de DVI, ¿sí? Un cable, el que estamos viendo ahorita, el cable de red, por ejemplo. Ay, perdón.
Aquí. Ahí está mi cable de red. Ahí está mi cable y mi conector. ¿Ya? Mi cable de DVI que acabamos de verlo en la diapositiva. Ahí vamos instalando. ¿Ya? Los adaptadores. El adaptador es un componente que conecta físicamente una tecnología con otra, por ejemplo el DVI que acabamos de instalar justo acá, ¿ya? A HDMI. El convertidor cumple la misma función que un adaptador, pero también convierte las señales de una tecnología a otra. Por ejemplo, el USB 3.0, convertirlo a la tecnología SATA, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un adaptador de USB a Ethernet, ¿sí? Y adaptadores USB a PS2, de teclado y mouse, por ejemplo. Los dispositivos de entrada, vamos a hablar aquí de los dispositivos de entrada, dispositivos de salida. Los dispositivos de entrada son los que vamos a utilizar para ingresar información a la computadora, ¿ya? Instrucciones a nuestra PC, por ejemplo, el mouse, un joystick, la cámara, escáner, las pantallas táctiles también, ¿sí? Y en el caso de los dispositivos de salida, son los que por donde recibimos la información, ¿no? Donde se presenta la información de la PC al usuario. Altavoces, la pantalla, impresora, por ejemplo, ¿ya? Aquí nos dan los detalles del tipo de pantalla, ¿eh? LCD, OLED, bueno, eso es en general, ¿no? Siempre, solamente acordémonos que el dispositivo de entrada es donde vamos a introducir datos e instrucciones a la PC, y los dispositivos de salida que presentan información de la PC del usuario, ¿ya? Las características de los monitores. Eh, la resolución de un monitor se refiere al nivel de detalle de imagen que se puede reproducir. Cuanto mayor es la configuración de la resolución, mejor es la calidad de la imagen, ¿ya? Se encuentran varios factores, por ejemplo el píxel, que es el elemento de la imagen, ¿ya? Picture element, por eso se llama píxel, ¿ya? Estos píxeles son pequeños puntos que conectan las pantallas. Cada píxel consta de un componente rojo, uno verde y uno azul. Sus iniciales RGB, ¿ya? Eh, por eso es que nos venden pues el, el televisor, ¿no? El monitor, cada vez más nítido, con las tecnologías en HD y todo eso, referente a la configuración de elementos de la imagen, ¿no? El tamaño de punto, que es una distancia entre los píxeles, ¿sí? Mínima. Cuanto menor es el tamaño de punto, mejor es la imagen, obviamente, ¿ya? Nos dicen aquí que la conexión de varios monitores en una única computadora. Aquí nos da una guía de cómo entrar a configurar en el panel de control varios monitores, ¿no? La ventaja también nos dice aquí: el uso de varios monitores aumenta la productividad. Por ejemplo, un usuario puede utilizar una pantalla para realizar una videoconferencia mientras toma notas en una aplicación que se muestra en el otro monitor, ¿no? Veamos un poquito. Nos habla de brillo, también brillo, contraste, posición, restablecer de cada monitor, ¿no? Armado de una computadora. Vamos a fijarnos para qué vamos a armar la computadora, a quién vamos a dirigir la computadora, ¿ya? Si es un usuario de repente especial, ¿no? Para un gamer, ya le dije, para alguien que trabaje con sistemas de AutoCAD, tal vez, o un ingeniero de sonido. En unas diapositivas más va a aparecer esto que le estoy diciendo. Al autorizar o armar una nueva computadora, se deben tener en cuenta varios factores, ¿ya? Ahí nos dice: antes de hacer una compra, determine cuál será el propósito de la computadora, ¿ya? ¿Para qué voy a utilizar? ¿A qué tipo de componente quiero conectarla? ¿Cuánto dinero
tengo, ¿no?, para gastar en mi nuevo computador o en mi nueva actualización que voy a hacer. Selecciono mi placa madre, ¿ya? Estas tienen nuevas características cada que uno las compra, por eso te viene con su CD, ¿ya?, de configuración de sus drivers, ya, su manual también para que puedas manipular su instalación, ¿ok? Y ahí también te aparece, por ejemplo, las características, ¿no? Aquí en las características nos dice el tamaño del bus, determina la cantidad de datos que se pueden transmitir al mismo tiempo, ¿no? Un bus de 32 bits transmite 32 bits de datos al mismo tiempo desde el procesador a la RAM o a otros componentes de la placa madre, mientras que un bus de 64 bits transmite 64 bits de datos al mismo tiempo, ¿no? La velocidad a la que se transmiten los datos a través del bus depende de la velocidad del reloj, que se mide en megahercios o en gigahercios. Aquí, por ejemplo, a ver, voy a la siguiente. Ya, eso, cada una de las placas madre, ¿no? Una vez que la obtengamos para adelante, vamos a siempre depender de ella para actualizar nuestros componentes que queramos actualizar. Por ejemplo, nos va a decir allí qué tipo de procesador acepta, ¿no? Si me acepta de repente tengo una placa antigua, si me acepta solamente hasta i5, pero yo quiero comprarme una i7, ¿no? Entonces la placa está un poco antigüita, ¿ya? O si me permite una i7, ahí veo ya me doy cuenta qué arquitectura es, ¿no? Si es una PGA, si es una LGA, como lo hemos visto en las diapositivas anteriores, ¿sí? Seleccionamos el gabinete y los ventiladores, ¿sí? El tipo de modelo, el tamaño, la fuente de alimentación, el aspecto. De repente a algunas personas les gusta, ¿no?, tener un case con unas, por ahí unos colores un poco más grandes, o con luces tal vez, ¿no? Por eso nos dice para qué persona va a ir dirigida esta computadora, quién la va a utilizar, para qué se va a utilizar, ¿ok? Selecciona la fuente de alimentación. Obviamente vamos a seleccionar una fuente certificada. ¿Ya? Les voy a mandar un enlace también para que puedan verificar los componentes que van a comprar. Allí les va a arrojar cuánto de potencia es lo que necesitan para todos esos componentes, y les va a decir también qué fuente de poder pueden adquirir. Les va a recomendar con precio y con todos los detalles ahí, ¿no? Déjenme buscar el link. A ver, ahora lo busco, permítanme. Un momento. Listo. Bien, ahí está. Traducimos, ¿ya? Y aquí vemos, es la calculadora de suministro de energía, ¿no? Donde nosotros vamos a, por ejemplo, básico, nada más. Quiero una PC, una tarjeta madre para un escritorio, no quiero un servidor, ni tampoco una mini, ¿no? Procesador 2 voy a ponerlo. Memoria 2 memorias. DDR4 de 4 para que sean 8. Selecciono la tarjeta de video, una Nvidia, ¿ya? A ver, una GeForce puede ser esta. Un disco SSD, una unidad óptica no combinada, un monitor de más o menos, a ver, LED de 32, no, de 30, ¿ya? ¿Cuántas horas va a estar prendida por día? Voy a ponerle 4 horas para que sea menos, ¿eh? ¿Juegos 3D? No.
sin aplicaciones del juego 3. Entonces le voy a dar a calcular, y allí me va a arrojar, miren, ¿no? Los detalles de cada fuente. Por ejemplo, nos dice aquí en la carga de batazo nos recomienda la potencia de la PSU recomendada, fuente de alimentación recomendada, que vendría a ser esto, ¿no? Este link también les va a estar llegando a sus respectivos correos para que puedan hacer esta simulación, puedan guiarse y ver qué fuente de alimentación recomendar, qué fuente de alimentación comprar, ¿no? Continuamos. Al momento de seleccionar la RAM también tenemos que ver el manual allí de lo que nos va a aceptar la memoria RAM. De repente no nos acepta una DDR4, sino una DDR3 nada más, ¿ok? Siempre fijándonos de que sea mayor cantidad para seguir la recomendación que nos da la plataforma, ¿no? De poder hacer nuestro trabajo tranquilo, sin que la máquina se ponga lenta, ni nada parecido, ¿no? Al seleccionar las tarjetas adaptadoras, vamos a ver las tarjetas de gráficas nuevas, la de sonido. Ahorita esto en los dispositivos siguientes vamos a ver, puesto que vamos a ver a todos los usuarios que van a usar. Miren, aquí están las PCs, ya para cada usuario. A ver, aquí. Ya. Nos dice el tipo de ranura, la resolución, en el caso de la tarjeta de sonido, de video, factores de la tarjeta de red, también velocidad, tipo de conector, ¿no? Tarjeta de entrada y salida. Ahí está, ¿ya? Al seleccionar los discos duros, también, obviamente, si yo estoy con un disco duro normal, ¿no? Un hard disk, y quiero pasarme a un disco de estado sólido, voy a hacer la migración, pues, ¿no? Si me acepta también el, el cliente, de repente de recomendarle, yo le recomiendo un disco de estado sólido, me dice que sí, vamos a cambiarlo, que yo recomiendo como técnico una, una unidad de disco de estado sólido, ¿no? Obviamente le voy a recomendar eh, más gigas, más teras tal vez, ¿ya? Y este disco pues ya para hacerlo, ¿no?, obsoleto, o para utilizarlo de repente en otro computador. Seleccionamos el lector de medios, ya lo vimos, las tarjetas tarjetas expandibles, ¿no? Las SD, las micro SD, compact flash, también todavía usamos los adaptadores, ¿no? Esto viene en reemplazo de lo que era pues antes el unidad de disquete, ¿no? Por ejemplo, aquí, esta parte de acá, ¿no? Aquí va la unidad de la disquetera, ¿no? Ahora utilizamos pues las memorias expandibles, podemos ingresarlas allí y colocar nuestra información. Las unidades ópticas también lo vimos en el cuadro pasado. Aquí nos da un detalle mejor, ¿ya?, de lo que significa el dispositivo, ¿no? CD-RW, CD-ROM, DVD-RW, BDRE, ¿no? Escribe, sobreescribe, lee, que no lee, ¿ya? Igual en nuestros dispositivos externos, por ejemplo, tenemos un este un dispositivo USB, un pendrive de 2.0, voy a pasarme a un dispositivo 3.0, pues no, más actual, más rápido, ¿ya? Los dispositivos de entrada y salida también, nos dice aquí, seleccione el hardware y software según los requisitos del cliente, nuevamente, ¿ya? Una vez que determine cuál es el dispositivo de entrada o de salida que el cliente necesita, debe determinar cómo conectarlo a la PC. Ahí vemos. Entonces, por ejemplo, miren, acá tengo el, el puerto para USB, para mouse y para teclado, y abajo tengo los puertos USB, que también son para mouse o para teclado, ¿no? Si tuviera un mouse
para conectar por USB o un teclado para conectar por USB. Por eso es que vemos los requisitos del cliente, ¿no? Si yo por ahí todavía tengo un teclado, él tiene un teclado que es con PS2 y lo quiere utilizar, pues bien, ¿no? No hay por qué comprar un teclado eh, con USB, ¿no? Unas prácticas de laboratorio para que ustedes puedan desarrollar actividades también, así son las actividades que vienen, y entramos a lo que es los clientes pesados y clientes ligeros. Los clientes pesados, a veces denominados clientes gruesos, nos dicen, corresponden a las computadoras estándar que hemos analizado en este capítulo. Las computadoras tienen su propio sistema operativo, una multitud de aplicaciones y almacenamiento local. Y por el contrario, los sistemas, perdón, los clientes ligeros son los equipos de red, generalmente básicos, que confían en servidores remotos para realizar todo el procesamiento de datos. Entonces los clientes pesados somos nosotros, ¿ya? Que estamos en nuestras casas con nuestro computador, que tenemos en nuestro disco duro nuestra música, nuestros archivos en general, nuestros videos, etcétera, etcétera. Y los clientes ligeros son las computadoras que se comparten, por ejemplo, en las empresas, en las universidades, eh, simples, ¿no? Nos dan ahí ese cuadro de recursos requeridos, por ejemplo, para los clientes pesados: monitor, mouse, teclado, almacenamiento interno. Y en los clientes ligeros, un monitor, un mouse y un teclado simplemente para, de repente, jalar información, ¿no? Hacer lo más mínimo el uso del computador, ¿no? Espacio también, ahí vemos el espacio, vemos el acceso a la red, que es opcional si yo quiero mi computadora para escuchar música, para guardar mi información y verlo yo solo. Lo puedo tener en mi cuarto, en mi sala, ¿no? Sin internet, porque no necesito de repente el internet para ver, ¿no? mis cosas. En cambio, los clientes ligeros obligatoriamente, porque se conectan remotamente, el acceso a la red es obligatorio, pues, ¿no? Las situaciones de trabajo CAD o CAM. Nos dice: un ejemplo de PC especializada de una estación de trabajo utilizada para ejecutar un software de diseño asistido por computadora, CAD. Ahí vemos el usuario que está utilizando ese doble monitor, por ejemplo, ¿ya? Tiene también una tablet, ¿no? En el cual está dibujando. Estas computadoras sofisticadas están mucho más caras, ¿ya? Requieren, por ejemplo, allí la utilización de una fuente de poder certificada, ¿ya? Como lo hemos estado hablando. Nos dice: las estaciones de trabajo CAD o CAM, como se muestra en la ilustración, se utilizan para diseñar productos y controlar el proceso de fabricación. Por ejemplo, ahí vemos que está diseñando. Estas situaciones se utilizan para crear planos, diseñar casas, automóviles, aviones, etcétera, ¿ya? Entonces, que requieren estos computadores: un procesador potente, una tarjeta de video de gama alta, por supuesto, para que pueda dibujar, ¿no? Memoria RAM, para que no se ponga lenta la computadora al utilizar los software que utiliza, ¿ya? Y luego están las estaciones de trabajo de edición de audio y de video. Obviamente hemos visto siempre, creo yo, nos hemos dado cuenta que si un ingeniero de sonido está allí, tiene que tener sus dos, hasta más, eh, monitores, ¿ya? En un lado, edita, por ejemplo, la canción que se está cantando, que se está tocando, y al otro lado va grabando, ¿no? Y también para la consola de sonido, para los parlantes. Estos computadores necesitan sí o sí una tarjeta de audio especializada, tarjeta de video también especializada, gran tamaño de disco duro para almacenar una y otra vez las copias que va a editar el ingeniero, y el monitor doble, ¿no? Las estaciones de trabajo de virtualización. ¿Por qué hay tantos monitores? Porque tenemos lo que es virtualización, el concepto de computadoras dentro de computadoras, ¿no? ¿no?
Es posible que necesite armar una computadora para un cliente que utilice tecnologías de virtualización. Se conoce como virtualización a la ejecución simultánea de dos o más sistemas operativos en una sola computadora, ¿no? Por lo general se instala un sistema operativo y se utiliza un software de virtualización para instalar y administrar instalaciones adicionales de otros sistemas operativos, ¿no? O sea, tener una computadora o computadoras o sistemas operativos, ¿no?, dentro de mi computador va a requerir que yo utilice un máximo de memoria RAM, un máximo de mi procesador, de mi CPU, y también entra aquí no figura, pero obviamente tiene que entrar mi fuente de poder también, porque yo voy a tener prendido este computador, ese tipo de computador por un buen tiempo, ¿no? No voy a utilizarlo solamente por un momento, porque es por algo que yo estoy utilizando este concepto, ¿no?, de virtualización. Son computadores que me van a conectar a otra red y obviamente tienen que estar pues conectados a la electricidad por mucho más tiempo, ¿no? Una PC para videojuegos. Ahora los gamers, ahí está el case personalizado, ¿no?, con luces, con luces LED. Aquí nos habla, nos habla de, por ejemplo, los procesadores, claro, sí, potente, la tarjeta de video tiene que ser una sofisticada, ¿no?, para que salgan los gráficos, tarjeta de sonido también. Utilizan micrófonos, el hardware, por ejemplo, específico para juegos, nos dice aquí, implican comunicación con otros jugadores. Ahí están los micrófonos que les hablo, los audífonos que vienen con su micro incorporado, ¿ya?, para que puedan jugar, ¿ya? Ahí nos habla, se necesita un micrófono para hablar con ellos, y altavoces o auriculares, ¿no? Hay algunos también que utilizan gafas especiales, tarjetas de video que ya lo vimos, y las sillas, ¿no? Las sillas también que van conectadas, ¿no?, algunas eh, especiales, ¿no?, para estar más cómodos o para recibir. También hay algunas que como si vibraran, ¿ya?, las sillas de los gamers. PC para centro de entretenimiento, tener un home theater en casa. Aquí lo que más resalta es la el disco duro, ¿no?, especializado para poder tener este tipo de PC, que vendría a ser un home theater, un cine en casa. Pues ya voy a utilizar este este computador, ¿no?, que requiere hardware especializado para brindar al cliente una experiencia visual de alta calidad. Voy a tener mi cine en casa, o el cliente va a querer su cine en casa, entonces tengo que armarle este tipo de computador. No dan los detalles acá de utilizar, gabinetes y fuente de alimentación especializados, ya les dije. Una película mínimo pues te dura 2 o 3 horas, ¿no? El sonido envolvente, por supuesto, de la salida HDMI para que sea más rápida, sintonizadores, y el disco duro que les hablaba también, ¿no?, para guardar las películas. Prácticas de laboratorio, eh, van a revisar aquí una guía, ¿ya? No es necesario, solamente para que se puedan guiar, para que puedan armar de repente su PC. Les va a servir para más adelante, para que puedan trabajar en el campo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere mi cliente? ¿Quién nos dice? ¿No? Clientes que usan el sistema asistido por computadora, CAD, que le dije, cuestiones de edición, virtualización, clientes que utilizan virtualización, clientes que quieren el cine en casa, ¿no? Todo está aquí detallado para que puedan practicar, ¿ya? Entonces, llegamos al final del capítulo 1, donde hemos visto, hemos presentado los componentes que conforman un sistema de computación personal, y cómo se debe evaluar a cada uno de estos componentes cuando queramos actualizarlo, ¿ya?
Nos dice aquí gran parte del contenido en este capítulo ayudará a lo largo del curso, ¿no? La tecnología de la información abarca el uso del PC, el hardware de red, software para procesar, almacenar y transmitir la recuperación y recuperar información. El gabinete, ya lo vimos, la fuente de alimentación y la placa madre deben elegirse cuidadosamente. Hemos hablado casi todo el capítulo sobre estos tres componentes, ¿no? Para pues tener un buen computador, ¿no? Los gabinetes, las fuentes de alimentación, la CPU, el sistema de refrigeración, la memoria RAM, se autoriza cuando ya no fallen o cuando ya no satisfagan las necesidades de, del cliente, ¿ya? Y las PCs especializadas requieren hardware, ya lo vimos, específico para cada función. No voy a tener una computadora de un ingeniero de sonido simplemente para ver mi Facebook, para entrar en mi correo, pues, ¿no? Hay que valorar eso. El tipo de hardware que se utiliza en las PCs especializadas depende de cómo trabaja el cliente y qué desea lograr. Ya vimos que somos unos clientes pesados, ¿no? Solamente bastaría con preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que vamos a necesitar? ¿Para qué queremos el computador? ¿Cuánto dinero tenemos para gastar? Y con eso detallamos qué es lo que voy a comprar, voy a adquirir para armar o actualizar mi computador personal, ¿ya? Se les va a estar activando el, las evaluaciones del capítulo, de cada capítulo, ¿ya? También a sus correos va a estar llegándole toda la información que, que se va a necesitar para desarrollar el curso, en cuestiones de horarios también. Por ahí, si ustedes quieren comentar algo, tienen en su plataforma, ya aquí en su perfil, mi perfil, a ver, entran a mensajes, y aquí hay una bandeja de entrada, ¿ya? Aquí hay una bandeja de entrada para que puedan escribir también, escriben a mí, ahí aparezco como su instructor, ¿ya? O en todo caso a los correos que se les ha dado cuando se les ha enrolado al curso, ¿ok? Vamos a terminar con la sesión entonces del capítulo número 1. Voy a voy a cerrar voy a dejar de compartir la pantalla, ¿ok? Entonces, hasta aquí el capítulo 1, introducción al sistema de computación personal. Buenas noches.